Todos los presentes, siendo las 9 de la mañana con 1 minuto del día 27 de agosto del año 2018, se da inicio a la audiencia pública en la carpeta número 3122-2016-28 a cargo de la Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia del Santa, integrada por los magistrados Daniel Alberto Vázquez Cárdenas, quien lo preside, Raúl Justiniano Romero y Mardeli Elizabeth Carrasco Rosas en la dirección del debate. La audiencia se lleva a cabo en la sala de audiencias número 3, ubicada en el primer piso del módulo penal, avenida Country sin número Nuevo Chimbote, y se graba en audio y video para los fines pertinentes. Se acreditan las partes, por favor, señor fiscal. Señores, buenos días. Por la Segunda Fiscalía Superior Penal de Santa, Carlos Machuca Fuentes, con correo electrónico machuca_carlos@hotmail.com y casilla 61069 para efecto de notificaciones. No tenemos cuestionamiento a lo que tenemos conocido de la sala. Muy buenos días, señores representantes de la sala. Por el abogado del agraviado, el abogado Ricardo Johnny Hernández Medina, con registro CAS número 2228, con casilla electrónica número 49856, para los efectos de este debate. Sí, un momentito que se acredite el actor civil. Buenos días, soy padre del Oxiso, José Nombre Enrique completo. Espinosa, José Enrique Espinosa, DNI. 32 81 82 85. Bien, abogado de la defensa. Muchas gracias, disculpe. Buenos días, señores magistrados. En esta oportunidad, ejerciendo la defensa de la persona suelta Velázquez Cabero Elvis Denis, el abogado defensor Carlos Alberto Contreras González, con registro 25922, número de contacto 958547773 y casillero electrónico 65673. Señorita especialista de cuenta de la notificación a las partes y el motivo de la impugnación. Buenos días, señores magistrados, con los demás presentes. Doy cuenta que se ha cumplido con efectuar válidamente la notificación a todos los sujetos procesales para su concurrencia a la presente audiencia. En esta oportunidad viene en apelación por parte de la defensa técnica de la parte agraviada contra la resolución número 10 de fecha 16 de marzo del presente año, emitida por el juez del Quinto Juzgado Penal Unipersonal, que resolvió absolviendo de la acusación fiscal a Elvis Denis Velázquez Cabero como presunto autor del delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de homicidio culposo en agravio de Juan Diego Reque Enríquez. Señor abogado, ¿se ratifica usted el recurso impugnatorio interpuesto? En todos sus extremos. Bien, vamos a pedirle, señor fiscal, que nos informe los hechos materia de imputación que figuran en la acusación fiscal, por favor. Gracias, señorita. Vamos a simplemente señalar los hechos que habría ocurrido. Se tiene que el día 1 de enero del año 2017, aproximadamente a las 21:30 horas, personal policial de las unidades de emergencia Chimbote, que venía realizando operativos de alcoholemia en el peaje de Besique, a la altura del kilómetro 420 de la carretera panamericana, toma conocimiento de que habría ocurrido un accidente de tránsito, un atropello con consecuencia fatal, a poca distancia de este lugar de peaje. Por ello se constituyeron en el lugar y encontraron un cadáver de sexo masculino en posición de cúbito ventral, mismo que no pudo ser identificado por no contar con documento de identidad. También se pudo identificar al conductor del vehículo que había causado el atropello, que era la persona de Elvis Denis Velázquez Cabero, a quien se le condujo a la dependencia de tránsito. Habiéndose tipificado concretamente estos hechos en el artículo 111 del Código Penal.
Esos serían los elementos de falta. Señor abogado, tiene usted 3 minutos para exponer sus alegatos de apertura. Señores jueces, nosotros traemos a esta sala este caso precisamente porque no estamos de acuerdo con lo fundamentado con el juez, con el ACUA en el fundamento 9.6 y de igual manera con los fundamentos expuestos en el fundamento 9.3. De igual manera, no estamos de acuerdo con la sentencia absolutoria por motivos de que ha existido una motivación aparente, precisamente en estos 2 puntos. Hay que tener en cuenta que los hechos realizados y descritos por el ACUO ha introducido hechos que, si bien es cierto, son de su apreciación propia, mas no hechos que han sido debidamente probados, ya que nosotros presentamos a colación a un perito físico matemático para que delimite realmente los hechos que sucedieron de acuerdo a los metros, a los segundos y al hecho cómo fue el impacto. Es por ello que nosotros vamos a detallar en nuestros alegatos de clausura y vamos a encontrar que realmente los hechos narrados en el fundamento 9.6 que a la postre voy a narrar, tal cual lo expresa el juez, vamos posteriormente a contradecir. En el fundamento 9.6 considera que, si bien es cierto, ha quedado probado plenamente que la muerte del agraviado Juan Diego Reques Enrique se ha producido como consecuencia de un accidente de tránsito, eso es por haber sido atropellado por el vehículo de placa de rodaje número D5Z900, que era conducido por el acusado Denis Velázquez Cabero, también lo es que, a la luz de la teoría de la imputación objetiva, ese resultado fenomenológico puramente causal no se le puede atribuir de manera objetiva al acusado, ya que considera que el factor predominante para la ocurrencia del accidente de tránsito en el que falleció el occiso Juan Diego Reques Enríquez lo constituye precisamente el accionar del agraviado, quien se desplazaba por la carretera Panamericana Norte en total estado de ebriedad, y bajo esos efectos trató de cruzar la referida vía, no habiendo tenido la percepción del real peligro que constituía para su vida e integridad física al haber pretendido cruzar dicha vía de tránsito rápido sin haber tomado las reales precauciones para ellos, ya que era de noche, el lugar no era una zona urbana, no había iluminación, no había señales de tránsito, el lugar era un descampado, no era una zona de cruce para peatones, y el mismo estado de ebriedad en que se encontraba el acusado hizo que éste pierda la disminución de sus reflejos, su campo visual, y tenía alterada su percepción de los hechos, los mismos que le habían llevado a exponer su propia vida e integridad física. Por lo tanto, atribuye el resultado muerte al agraviado. Asimismo, en el fundamento 9.3 manifiesta lo siguiente. De la sentencia indica que si en el presente caso el acusado ha incrementado el riesgo, la teoría de Roxin, a tal efecto debemos traer a colación lo explicado, la velocidad aproximada en que se desplazaba el vehículo de placa de rodaje D5Z900 era de 104 kilómetros por hora. Sin embargo, el suboficial Marco Burgos nos indicó que la velocidad máxima permitida en la vía en que se produjo el accidente era de 100 kilómetros por hora. Es decir, el acusado habría estado conduciendo a una velocidad por encima del máximo permitido, es decir, su conducta habría incrementado un riesgo permitido. No obstante a ello, cabe hacerse la siguiente pregunta. Si el acusado hubiera estado conduciendo su vehículo a una velocidad de 100 kilómetros por hora, ¿se habría producido el resultado? Menciona el ACUO. Consideramos que sí, se responde, dado que el incremento del riesgo no ha sido de gran magnitud y está casi al límite del máximo permitido. Estos hechos posteriormente pasaremos a contradecir nuestros alegatos de clausura. Ministerio Público, intervención en alegatos de apertura. El Ministerio Público no va a formular alegatos de apertura. Solamente vamos a señalar al final algunos puntos que deben considerarse. Bien, la defensa, mismo término, alegatos de apertura, 3 minutos. Muchas gracias por el pase, señora. La defensa considera que la sentencia es conforme a ley. Y es más, el abogado refiere de que no está conforme. Si bien cierto el peritaje hecho dentro del margen de su físico, del peritaje físico matemático indica claramente 100.4%, y cuando se le hizo la pregunta correspondiente al perito, él dijo bien claro que había un margen de error de 2%, y el efectivo policial dentro de esa carretera era de 100 kilómetros por hora lo permitido. Entonces, el juzgado ha considerado que mi patrocinado sí se encontraba dentro del margen de que eran los 100 kilómetros por hora, señora juez. Y dentro de ello, también la defensa hizo de conocimiento dentro de los alegatos los fundamentos expuestos con la sentencia de las salas penales conforme a los expedientes número 2006, 201 y 2013, 891. En donde el actuar propio del mismo la persona que ha fallecido
es quien ha hecho que se haya ocurrido este accidente, no el accionar de mi patrocinado, porque mi patrocinado iba manejando en total ecuanimidad y conforme a ley. Y más aún si tiene en cuenta, señora juez, señora magistrada, que anterior a ello había un peaje, es decir, mi patrocinado necesariamente tuvo que bajar la velocidad para que se registre, pero sin embargo, eso lo expondremos más adelante, señora juez. Por lo tanto, la defensa de Velázquez Cabero El Vidente considera que la sentencia sí es conforme a ley. Señorita especialista, ¿hemos admitido prueba en esta instancia? No se ha admitido, señora magistrada. Su patrocinado, evidentemente, al no haber concurrido, está renunciando a su derecho a declarar en esta audiencia. Vamos a continuar entonces con la audiencia en el estado que se encuentra. Tiene usted el uso de la palabra, 7 minutos como máximo para sus alegatos finales. Señores jueces, tal cual lo acabamos de narrar y los fundamentos atribuidos en cual no estamos de acuerdo con el ACUO, nosotros pasaremos a detallar primer punto. Señores jueces, hay que tener en cuenta que este hecho sucedió en una carretera panamericana. La carretera panamericana viene delimitado por 2 tramos, de sur a norte y de norte a sur. Nos encontramos en el accidente de sur a norte, en la vía, 2 vías, como lo expresamos y como acá hay una foto referencial. Señores, el accidente sucede pegado a la mano derecha. Si bien es cierto, hay que tener en cuenta que para recorrer por esta vía hay 2 velocidades que se permiten, el máximo permitido y el mínimo permitido. El máximo permitido es pegado siempre a la mano izquierda, es decir, 100 kilómetros por hora. Y el mínimo permitido, como dice, siempre se va para la mano derecha, es 70 kilómetros por hora. El señor imputado iba pegado a la mano derecha, a 104 kilómetros por hora. Mi patrocinado venía en estado etílico 1.60, justo esa noche, señores, era 1 de enero del año 2016. En ese año hubo una fiesta en Besique, y no solamente él venía caminando pegado a la carretera. De la misma narración del imputado, él manifiesta que cuando venía por la entrada a Besique, pudo observar transeúntes pegados a la carretera. Cuando llegó al peaje, también pudo observar pasajeros. Es decir, la vía no solamente no tenía avisos, no tenía letreros, sino que había pasajeros, y una vez que uno llega al peaje, hay un letrero que dice bienvenidos a la ciudad. Entonces, se presume que a partir del peaje para adelante ya hay una ciudad. Entonces, tiene que tener mucho más cuidado y hay que tener mucho más en cuanto a lo que es el manejo por las vías que le corresponde. Mi patrocinado venía pegado, si bien es cierto, a la mano derecha, pero producto de que estaba en estado alcohólico, él se desvió y venía caminando por la carretera, metido a la carretera. Como pueden ustedes observar, había ganado la carretera y él venía trasladándose, cosa que también pudo ser observado por otros movilidades, bueno, y despejar e irse y tomar el camino correspondiente. Pero ¿qué pasó? Este señor dice que pudo observar, el imputado dice que pudo observar a mi patrocinado a 5 metros. Y solamente frenó porque lo vio caminando a 5 metros. Señores, 104 kilómetros por hora. Ha quedado determinado en el peritaje que son 28 metros por segundo que iba avanzando la camioneta, 28 metros por segundo. Es decir, si este señor lo vio a 5 metros, fue solamente un pestañeo que estuvo haciendo. Además hay que atribuirle que él venía con las luces altas, es decir, estas luces altas, según el peritaje, pueden ser observados a 80 metros de distancia. Y según el peritaje concluye, si bien es cierto, que el imputado pudo, dice, la distancia de proyección del peatón, en cuanto a la muerte que fue posteriormente al lanzado, de 24 metros no es real, debe ser mayor de acuerdo a la declaración del conductor de la UT1. Como conclusión 3 dice, el conductor de la UT1, es decir, de la movilidad, debió haber visto al peatón por lo menos a una distancia de 58 metros, y no a 5 metros como manifiesta en su declaración, por haber manejado usando las luces largas de su vehículo y frenado después del impacto cuando el peatón se encontrara sobre el capó de la UT1.
señores jueces, esa narración y tomando en cuenta que si ustedes para cruzar una vía en un estado normal, sin haber tomado ninguna copa de licor, uno para llegar hasta este tramo, donde fue el accidente, necesita 3 segundos. 3 segundos, hombre. Entonces, una persona en estado etílico necesita 4 segundos para llegar hasta este tramo. Entonces no es cierto lo que dice el imputado, que se le cruzó, que esa persona se le cruzó en el camino y por eso no le quedó otra más que atropellarlo. Fundamento que lo toma el acuo, solamente de la declaración del imputado. En el fundamento 9.6, dice, bajo efectos trató de cruzar la referida vía. Ese es el fundamento para que él pueda absolver. Y asimismo manifiesta en el fundamento 9.3, que ya es de carácter dogmático, y si bien es cierto la dogmática refiere claramente que hay que tener en cuenta de manera globalizada los elementos que sucedieron en el accidente. Y si se toma en cuenta la teoría del incremento del riesgo, pues quiere decir que no ha cumplido con el riesgo permitido. Bajo esos fundamentos, nosotros creemos que quien ha creado el peligro es el chofer, quien venía manejando no diligentemente. Si pudo observar a 5 metros, quiere decir que venía distraído, porque él iba a 27 metros por segundo. Y por estas razones, señores jueces, hay que tener en cuenta también que el vehículo venía con un mataperros. Es decir, este vehículo tenía incluido un mataperros. Hay que tener en cuenta, señores jueces, también, de que el accidente, ustedes pueden ver acá la camioneta, está en la parte central. Nuestro patrocinado, en estado etílico, no tiene una velocidad de un superhéroe para llegar hasta este tramo y para ser alcanzado hasta esta parte de la camioneta. Si ustedes pueden observar, aquí está el golpe. Y es más, si pudo correr mi patrocinado en estado etílico, de repente pudo alcanzarle cualquier parte del cuerpo, pero no específicamente la espalda. Él se encontraba de espalda, dice claramente el peritaje, en la parte media de acá. Entonces, bajo esa premisa, señores jueces, nosotros creemos de que quien creó el riesgo, quien creó realmente un riesgo, quien creó el peligro, realmente es el imputado. Y si nos vamos más allá, señor, a una teoría de la posibilidad o de lo probablemente, nos encontraríamos lastimosamente frente a otra posibilidad. Pero nosotros creemos y traemos a esta colación, señores jueces, de que el acuo no ha fundamentado de acuerdo a los medios probatorios observados y debatidos dentro de la inmediación. Eso es todo, mis alegatos. Muchas gracias. Señor fiscal, lo escuchamos. Evidentemente este es un hecho que ha tenido consecuencias fatales. Cuando la defensa formuló impugnación, debido a su escrito, que es la base de toda esta discusión, nos habló sobre, como nos mencionó, sobre una temática de valoración de pruebas, porque para la defensa, como ya lo hemos escuchado nuevamente, hay un tema de valoración probatoria. Lo que sí no hemos visto es la existencia de motivación aparente, como lo dijo en su alegato de apertura. Aquí lo que el juez ha hecho es pronunciarse sobre el fondo del asunto, y qué duda cabe que el juicio ha sido muy ilustrativo. Se han practicado aquí 2 peritajes que se debatieron inclusive, y uno de los peritos concluyó que la velocidad aproximada del acusado al momento del impacto era 104 kilómetros por hora. El permitido era 100. Y no porque haya un peaje vaya a cambiar la situación, o porque diga un letrero bienvenido a la ciudad. Lo cierto y concreto es que lo permitido, de acuerdo a las reglas, era 100. Y el acusado estaba a 104 kilómetros. Para comenzar, ese es un punto a tener en cuenta. Segundo,
También ha quedado acreditado, con los certificados correspondientes, que el agraviado, el fallecido, tenía una ingesta de alcohol muy alta, estaba en estado etílico. Todo el mundo conoce, y es una situación de máxima experiencia, que el 1 de enero es una fecha festiva y es posible que la gente, dada la estación, pueda recurrir a las playas cercanas y estar celebrando la llegada del mayo. Por lo tanto, es razonable, y en atención a los hechos ocurridos, que el agraviado haya estado en la playa y después haya regresado. La defensa se pregunta, señala que en este caso habría más responsabilidad del acusado o responsabilidad del acusado por el accidente. Inclusive señala, y lo hemos visto gráficamente, de que el autor del hecho lo habría atropellado por la espalda. Evidentemente esto queda acreditado con las pruebas que existen, pero la solución del problema jurídico en estos casos no pasa por una imputación directa de hechos, sino pasa por la solución atendiendo a una herramienta teórica que tenemos ya en estos tiempos para solucionar este tipo de problemas, especialmente de vehículos rodados. Y lo es, muy bien conocida, la teoría de la imputación. Aquí hay dos elementos que el juez consideró para llegar a una conclusión. El primero es el incremento del riesgo, y segundo es lo que llamamos la competencia de la víctima, es decir, si la víctima se puso en riesgo. Y qué duda cabe que aquí confluyen estos dos elementos. Es evidente que la víctima, desde el momento en que se pone a caminar por una vía de alta velocidad, ya se está poniendo en peligro. Y segundo, desde el momento en que el conductor sale del peaje y enrumba a una velocidad que, si bien está permitida por la ley, porque su velocidad lo superó ligeramente, 104 no es mucho, se ha escuchado varias veces, pero es evidente que también él conoce del peligro del manejo. Iríamos hablando deportivamente que aquí estamos ante un empate técnico. Ambos sujetos que intervienen en el hecho, evidentemente, crean un riesgo. El conductor por sobrepasar ligeramente la velocidad, y el occiso por encontrarse caminando en una vía de alta velocidad y no medir el peligro. No hay que olvidar que esto ocurrió de noche. Entonces, ¿cuál es la solución jurídica al caso? Al margen de la situación particular de la víctima. Como hombre de derecho, evidentemente, aplicando esta teoría sobre el cual bastante se hablaba y hay jurisprudencia, la solución es simple. Se responde con una sola pregunta, bajo el siguiente silogismo. Si la ley dice que el máximo de velocidad es 100 km por hora y el acusado hubiera observado esta diligencia, hubiera impedido la muerte de la víctima, la respuesta es negativa. Igual lo hubiera atropellado e igual lo hubiera matado. Es decir, ambas conductas son relevantes. Es por ello que aquí el juez llega a lo que llamamos el imponerse una reparación, y está en la norma legal, una reparación civil sin llegar a una conclusión penal, ¿no? Claramente lo señala en su fundamento 10.2 la invocación al artículo 12 del Código Procesal Penal. La defensa pide la nulidad del juicio. Así hagamos 2 o 3 veces o repitamos el juicio, vamos a llegar a la misma discusión teórica.
con resultados visibles. Y aquí está el padre de la víctima, para ser claros. ¿Qué es lo que quiere la víctima? Porque ya no se va a poder, los familiares de la víctima, ya no se va a poder traer a la vida, es doloroso que uno pierda un hijo. Pero por lo menos quiere uno una justicia pronta y rápida. Y aquí, ante esta discusión teórica, el juez ha elegido imponerle una reparación civil. Si hacemos otro juicio, retardaremos nuevamente el cumplimiento de un mandato judicial. Ante un tema tan delicado y sensible, estimamos nosotros que el juez, ante esta discusión difícil, de dos puntos de vista claros y dos hechos contradictorios, ha escogido condenar civilmente a la acusada. Por ello estimamos que en justicia el razonamiento judicial es el correcto y debe confirmarse la sentencia. Nada más. Tiene el uso de la palabra el abogado de la defensa, igual 7 minutos como máximo. Muchas gracias, señores magistrados. Señores magistrados, voy a tomar un punto de lo que habló el representante del Ministerio Público. Justicia, señores. Se pretende hacer pagar a mi patrocinado por un delito que no cometió, por una muerte que él no tuvo responsabilidad, señores magistrados. A ver, señor abogado, ¿usted ha apelado la reparación civil? No, no he apelado. No ha apelado, entonces sus alegatos tienen que ceñirse a lo que ha impugnado la parte impugnante. La parte impugnante pide nulidad de sentencia porque considera que debe hacerse nuevo juicio. Por favor, nos ceñimos a los parámetros del recurso impugnatorio. Y también hable un poquito más bajo porque es drive y se escucha hasta la última sala y nosotros lo oímos perfectamente. Le voy a pedir 1000 disculpas, doctora. Yo me voy a regir y voy a bajar un poco el volumen. Sí, a está veces bien. tengo la voz un poquito muy fuerte Sí, y si quizás no, por eso... sí, por eso ya, se escucha todo. No se preocupe. Para la defensa, señora magistrada, la sentencia se encuentra conforme a ley. Y pretende la defensa con mucha lástima del fallecido, hacer un peritaje y un metraje de un vehículo que va a tanto por hora, cuando él no es un perito, y el perito ya lo determinó, doctora, 104 kilómetros por hora, con un margen de error de 2%. Es por eso que el ACUO considera que mi patrocinado no tuvo responsabilidad y se encontraba manejando dentro del límite permitido. Vamos a los hechos, señora juez. Y dice que es natural que una persona se ponga a tomar en un primero y salga con un 1,60% a caminar por la pista donde van a pasar vehículos. ¿Eso es natural? Lo natural es que una persona agarre un vehículo y se traslade de un lugar para otro. Eso es lo natural, señora juez. No que una persona se vaya a tomar a una playa y con su propia irresponsabilidad crea un riesgo y se quiere que mi patrocinado pague por ese riesgo. Es increíble. Lo dijo el mismo policía, señora juez, en un juicio muy ilustrativo que tuvimos, en donde la defensa le hizo preguntas. Es el mismo policía quien afirmó claramente que dijo, es el propio agraviado que lejos de usar un cruce peatonal o cerciorarse si pasaba, cruzó la pista, accionar que resultó inadecuado. ¿Ya? La acción imprudente y temeraria del agraviado bajo la ingesta del alcohol no le permitió valorar el peligro ni el tiempo, la distancia de aproximación del vehículo que conducía, exponiendo así mismo su propia integridad y generando la materialización del evento. Es decir, es el mismo efectivo policial quien da este resultado, la cual misma también concuerda con el peritaje que se realiza. Y ello también está corroborado con los expedientes de las salas penales conforme al 201-2006 y 2013-891, donde la autoridad objetiva nos deja bien en claro, señora juez, que el accionar que es el propio accionar del hoy fallecido quien realizó este evento. Se pretende hacer pagar a mi patrocinado o se pretende
que sea responsable de un delito y que vaya a un penal cuando él no tuvo responsabilidad, señora magistrada. La defensa no tiene mucho ya porque ya los puso normalmente en juicio sus alegatos de defensa y deja que su despacho decida de acuerdo a la ley. Bueno, El colegiado declara cerrado el debate, receso a fin de emitir la resolución correspondiente. De la mañana con 43 minutos, el colegiado levanta el receso a fin de emitir la resolución correspondiente. Resolución número 15, vistos, oídos y considerando. Viene en apelación a la segunda sala penal de apelaciones de la Corte Superior de Justicia del Santa, la resolución número 10 de fecha 16 de marzo del año 2018, emitida por el Quinto Juzgado Penal Unipersonal de la Corte del Santa, a través de la cual resolvió absolver de la acusación fiscal a Elvis Denis Velázquez Cavero como autor del delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de homicidio culposo, previsto en el artículo 111 del Código Penal en agravio de Juan Diego Reque Enríquez. Fija como reparación civil la suma de 30.000 nuevos soles, que deberá pagar la persona de Elvis Denis Velázquez Cavero a favor de los herederos legales del agraviado. Extremo de la impugnación, la absolución. Considerando, primero, de los hechos materia de imputación. De la sentencia venida en grado, se verifica que se le imputa al acusado Elvis Denis Velázquez Cavero el hecho consistente en que con fecha 1 de enero del año 2016, al promediar las 21:20 horas aproximadamente, en circunstancias en que conducía el vehículo de placa de rodaje D5Z900, desplazándose por el kilómetro 420 de la carretera Panamericana Norte a una velocidad aproximada de 104 kilómetros por hora, atropelló con dicho vehículo a la persona de Juan Diego Reque Enríquez, que se encontraba en estado de ebriedad, quien pretendía cruzar la referida vía con dirección de este a oeste y producto de dicho impacto salió lanzado de manera violenta, cayendo contra el suelo de la berma, donde falleció de manera inmediata. Tales hechos fueron tipificados en el delito de homicidio culposo en su forma agravada por infracción de reglas de tránsito. Segundo, de la sentencia en materia de impugnación. Revisada la sentencia venida en grado, se advierte que el juez de primera instancia indica lo siguiente como sustento de la absolución, que tras haberse desarrollado la actividad probatoria para acreditar la responsabilidad penal del acusado, se ha determinado que efectivamente éste participó de un accidente de tránsito con el resultado muerte del agraviado Juan Diego Reque Enríquez. Asimismo, se ha determinado que el lugar de los hechos fue a la altura del kilómetro 420 de la carretera Panamericana Norte y que el acusado participó como conductor del vehículo de placa de rodaje de 5Z900. Sin embargo, afirma que para atribuir responsabilidad penal en delitos culposos a esta persona no basta con el hecho causal, es decir, que él haya participado del accidente de tránsito, sino que hay que determinar si efectivamente a este se le puede imputar objetivamente el resultado muerte. Afirma asimismo que según la teoría de la imputación objetiva existen riesgos que podemos realizar cualquier persona en la sociedad, los cuales son permitidos, ya que permiten el desarrollo justamente de nuestras actividades normales, cotidianas, como por ejemplo el tráfico rodado, y que solamente si incrementamos ese riesgo más allá del que la ley nos permite, es que tenemos que responder por el resultado que ocasione ese incremento del riesgo, siempre y cuando haya una causalidad, incremento de riesgo-resultado. Que en el caso concreto, si bien es cierto, se ha acreditado que el acusado conducía a una velocidad más allá de la permitida, esto es 4 kilómetros por hora más de lo que correspondía, ya que en el lugar se habría determinado que se podría conducir vehículos motorizados hasta 100 kilómetros por hora. Sin embargo, también el agraviado incrementó el riesgo o puso en riesgo su vida al haber ingresado en estado etílico hacia la carretera, esto es a la Panamericana Norte, con lo que afirma el juez que hay dos riesgos
producidos por personas diferentes, esto es, tanto por el agraviado como por el acusado. Dada la situación, esto es, de haber dos causas para el resultado muerte, se hace la pregunta si es que es posible imputarle objetivamente al acusado el hecho, aun cuando ya hay un riesgo adicional como es el del agraviado. En este caso indica que si bien es cierto, el acusado incrementó el riesgo al manejar a 104 kilómetros por hora, si es que hubiese estado manejando a 100 kilómetros por hora, hubiese podido evitar el fallecimiento del agraviado, y se responde que no, dado a que son solamente 4 kilómetros, y esto es teniendo en cuenta que incluso hay el margen de error del que afirma el perito, por lo tanto el margen es muy pequeño como para afirmar que justamente por haber manejado a esa velocidad se hubiese producido el hecho, y si es que no lo hacía no se hubiese producido, por lo que llega a la conclusión de que en este caso no se le puede imputar objetivamente de manera clara, cristalina, el hecho al acusado, dada la intervención especial y relevante que ha tenido la víctima para que se produzca el hecho. Concluye que no siendo posible imputarle objetivamente el hecho al acusado, se le debe absolver. Sin embargo, dado a justamente esa infracción de la ley, al haber incrementado el riesgo, aunque sea mínimamente, le corresponde pagar la reparación civil, y por ello determina la reparación civil en la suma de 30.000 nuevos soles. De los fundamentos del apelante, el apelante indica que existe una motivación aparente en la sentencia venida en grado, por eso debe ser declarada nula, que el ACUA ha introducido hechos de apreciación y que no son hechos probados, que el perito físico ha determinado cómo se produjo el hecho y que se ha establecido que se produjo en la Panamericana Norte, que el máximo permitido, si bien es cierto, es de 100 kilómetros por hora, pero hay un mínimo también que es de 70 kilómetros por hora, y que debe tenerse en cuenta que el acusado manejaba del lado derecho de la vía, por lo tanto, él debería estar manejando a una velocidad de 70 kilómetros por hora y no de 100 como se afirma, que su patrocinado venía caminando pegado a la carretera, de modo que el acusado debió, al igual que otras personas, conforme el mismo acusado lo ha indicado, que no solamente estaba su patrocinado, sino que también había visto a otros peatones caminando por la vía, y por lo tanto debió haberlo visto, más aún si en el peritaje se ha determinado que él debió haberlo visto a un aproximado de 58 metros y no de 5, como lo afirma el acusado, que producto del alcohol su patrocinado efectivamente ha ingresado a la carretera, que eso es innegable. Sin embargo, dada la velocidad a la que venía conduciendo el acusado, esto es a 28 kilómetros por segundo, evidentemente es por ello que lo arrollado, si es que hubiese conducido a menos velocidad, lo habría, y además lo hubiese visto a la distancia que el perito ha indicado que debió verlo, esto es a 50 metros, podría haber evitado el accidente. Que el imputado ha indicado que el agraviado se cruzó en el camino, pero eso lo ha dicho el imputado y el juez lo ha tomado como si fuera cierto. Que el vehículo además tenía incluido un mataperros, y además que la camioneta impacta a su patrocinado por la parte frontal, conforme se puede ver de las fotografías, y además ha sido golpeado por la espalda, parte media, situación que no ha sido tomada en cuenta por el juez, por lo que solicita que la sentencia sea declarada nula. El representante del Ministerio Público, el representante del Ministerio Público opina que el agraviado, en principio se debe dejar claro que el agraviado al interponer su recurso ha afirmado que habría existido una deficiente valoración de la prueba, así como que existiría motivación aparente. Sin embargo, al exponer ya en esta audiencia no ha hecho referencia alguna a la motivación aparente, sino únicamente a la valoración de la prueba. Es cierto que se han realizado peritajes, que el peritaje del perito matemático físico ha determinado y ha concluido que el acusado iba a 104 kilómetros por hora y que la velocidad permitida en esa vía era de 100 kilómetros por hora. Lo cierto es que el imputado efectivamente iba a más de la velocidad permitida, aun cuando fuera mínima ese exceso. Sin embargo, ha superado lo que la ley establece. También se ha acreditado que el agraviado
estaba en estado etílico con 1.6 mililitros de alcohol por litro de sangre y que retornaba caminando por la Panamericana Norte, y que el autor del hecho lo habría atropellado por la espalda. En este caso se dan dos situaciones objetivas totalmente acreditadas, y uno es que el acusado ha incrementado el riesgo al conducir a más de 100 kilómetros por hora, aun cuando sea mínimo el margen, y segundo, el tema de la competencia de la víctima. El agraviado también ha puesto en riesgo su vida al ingresar a una vía como la Panamericana Norte en estado de ebriedad, y ello ha traído como consecuencia la muerte del agraviado. Confluyen dos elementos. Ambos sujetos han creado el riesgo y como consecuencia se ha producido el fallecimiento. Por lo tanto, el análisis que hace el juez al indicar que si la ley establece un máximo de 100 kilómetros por hora y el acusado ha incrementado en 4 kilómetros por hora dicho margen, si hubiese observado la regla, hubiera matado al agraviado igual, hubiese producido la muerte, y la respuesta que el juez se da es que sí, y justamente es una respuesta objetiva, sustentada en las pericias que se han debatido ampliamente en la audiencia de primera instancia. Por lo tanto, la conclusión a la que llega el juez no es una conclusión arbitraria, sino es una conclusión que se basa en las pericias que han sido emitidas. Justamente por ello es que al existir las dos causas y con una causa bastante predominante de parte del agraviado, es que el juez decide imponer la reparación civil sustentado en la norma tal como lo ha invocado, por lo que solicita que se confirme la sentencia. Quinto de los fundamentos de la defensa, la defensa igualmente solicita que se confirme la sentencia venida en grado, ya que el peritaje físico-matemático ha establecido que, si bien es cierto, su patrocinado iba a 104 kilómetros por hora, pero había un margen de error del 1 al 2%, lo cual ha sido admitido por el juez, y es por ello que el juez determina que aun cuando su patrocinado hubiese ido a la velocidad establecida legalmente, igual el resultado se hubiese producido, y que no se ha inventado el juez del incremento del riesgo por parte del agraviado, esto es, que él se ha autopuesto en peligro, ya que el policía que ha concurrido, que también realizó un informe en juicio, expresamente indicó que el agraviado se puso en peligro su vida, y que él, al crear ese riesgo, al poner en peligro su vida, al caminar en estado etílico por la carretera Panamericana Norte, ha dado lugar a que se produzca también el resultado muerte, en la que finalmente resultó él como agraviado. Que la teoría de la imputación objetiva deja bien claro que el accionar del propio agraviado conlleva a la conclusión, esto es, al resultado, no puede ser imputado al procesado. Sexto de los fundamentos de esta superior sala penal, efectivamente, conforme lo ha indicado el señor fiscal, de los argumentos del apelante, esto es, el representante legal del agraviado, de su padre, es que el juez habría realizado una indebida valoración de las pruebas, incluso expresamente ha indicado el agraviado que el juez habría consignado hechos o apreciaciones personales no probadas. Eso es el argumento que trae la defensa en este caso. Por lo tanto, el colegiado, revisando la sentencia venida en grado, advierte que eso no es verdad. Las afirmaciones que hace el juez están sustentadas en la prueba que se ha actuado en primera instancia. Es así que el juez, en su primera conclusión, afirma que se ha producido el hecho, es cierto, el 1 de enero del 2016 a las 21:20, que se produce el accidente de tránsito en el lugar kilómetro 420 de la carretera Panamericana Norte, y efectivamente también un hecho probado es que el acusado iba a una velocidad más allá de la permitida por ley, 104 kilómetros por hora, y aun cuando hace el análisis con el margen de error del que afirme el perito del 1 al 2%, igual supera el margen que la ley le establece, que es de 100 kilómetros por hora para la vía. Por lo tanto, la afirmación hasta allí está sustentada en la prueba que se ha actuado en juicio. La segunda conclusión a la que arriba el juez es que el agraviado
ha ingresado a una carretera panamericana norte estando en estado de ebriedad con 1.6 mililitros de alcohol por litro de sangre, lo cual también está probado ya que en juicio oral se ha actuado la prueba de dosaje etílica. Además, se ha probado que él ingresó a la vía por cuanto el impacto se produjo en plena carretera panamericana norte, aproximadamente a más de 1 metro de distancia de la berma del lado derecho. Por lo tanto, también esa afirmación está basada en prueba objetiva. Respecto al análisis, si es que el impacto fue cuando el agraviado caminaba en la vía o si es que el agraviado ingresó a la vía, ninguno de los peritos ha podido determinar tal situación como hecho cierto, ya que ellos indican que siendo ambos objetos movibles, es posible que se haya producido cuando él estaba caminando, al igual que él hubiese ingresado a la vía por haber perdido el equilibrio. Por lo tanto, dicho hecho no está probado de manera objetiva, y eso es justamente lo que afirma el juez al indicar que existen ambas posibilidades, y ante la duda evidentemente no se puede imputar que hubiese estado caminando ya desde antes en la vía, hubiese podido ser visualizado por el acusado a 58 metros como lo afirma la defensa, y evitar el accidente. Esas son suposiciones que no tienen un sustento probatorio objetivo, por lo que el juez evidentemente concluye que al haberse producido el impacto era inevitable, ya que no hay prueba en contrario. Dada la situación que sí se ha probado, esto es que el impacto era inevitable entre el agraviado y el vehículo que conducía el acusado, efectivamente, estando probada también el incremento del riesgo, el riesgo total de su vida que pone el agraviado al haber ingresado a la vía, la pregunta que se hace el juez es totalmente válida. Si es que hubiese el acusado manejado a menos 2 kilómetros o 3 kilómetros por hora del que venía, el resultado muerte se habría evitado. Evidentemente no. Eso también es científico, es una afirmación que no se basa solamente en la arbitrariedad del juez o en su sano juicio, sino que está basado justamente en lo que afirman los peritos. Por lo tanto, la sentencia está debidamente motivada, tal como lo ha indicado el fiscal también en esta instancia. Existieron 2 causas para el resultado muerte, las 2 en una magnitud semejante, ya que el agraviado ingresó a una carretera panamericana norte cuando se conoce que esa es una vía rápida donde los vehículos van a 100 kilómetros por hora, en estado de ebriedad, evidentemente se autopuso en peligro, y del otro lado el acusado incrementó también el riesgo mínimamente al conducir a más de 100 kilómetros por hora, aun cuando el margen es bastante pequeño. Justamente por ello es que el juez concluye disponiendo el pago de una reparación civil, ya que ese incremento de riesgo sí tiene que ser asumido por el acusado, pagando un monto determinado como reparación civil. El monto, aun cuando este colegiado puede discrepar, sin embargo, no habiendo sido impugnado el monto de la reparación civil, no emite pronunciamiento al respecto. Por las consideraciones antes expuestas, la segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte del Santa resuelve declarar infundado el recurso impugnatorio interpuesto, dado que una nulidad no conllevaría a ninguna otra solución diferente a la dada por el juez, dada la prueba que se ha ofrecido y se ha actuado, y confirma la sentencia absolutoria venida en grado con todo lo demás que contiene. Esa es la sentencia emitida, señor fiscal. ¿El actor civil? No reservamos los derechos de presentar. Sí, la defensa, Conforme, siendo las 10 de la mañana con 1 minuto, se cierra el sistema de audio y video por terminada la presente audiencia.